Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 9 de técnicas específicas o especiales, en la cual vamos a ver o vamos a seguir viendo parte de lo que estuvimos considerando en la clase anterior, en la 8, de lo que es la osteoporosis, más que nada en sus zonas de riesgo, sus tipos de afectación, clasificación de Shannon. Vamos a ver algo de equipamiento, pasos a seguir y bueno, por último, diagnosis, ¿sí? Comenzamos. Con respecto a las zonas de riesgo, acá estamos viendo esquemáticamente dos estructuras, ¿sí? Los cuerpos vertebrales en su porción interna, que está protagonizada por el hueso trabecular o esponjoso, alrededor hueso cortical, compacto o haversiano, cartílago, que también estaba integrado por el espacio intervertebral con los discos intervertebrales. En este caso, acá estamos viendo un paciente osteoporótico. Fíjense que el esquema cambia en lo que respecta a su porosidad. Acá dice el esquema: aumenta la porosidad del hueso haciéndolo más frágil. Es decir, se produce una deformación ósea con respecto a su carilla, ¿sí?, articular del cuerpo vertebral, que la cual después se va a transformar en ser más, para que me entiendan, más propensa a poder llegar a sufrir algún tipo de, como dice acá, deformación ósea, y aumenta el riesgo de fractura, a sufrir algún riesgo de fractura con respecto a sus pilares: pilar anterior, pilar medio y pilar posterior. Sufrir un tipo de fractura, en primer lugar, ¿sí?, una fractura patológica, y en segundo lugar, una fractura traumática, siempre hablando del cuerpo vertebral, ¿sí? Fíjense, en su vista esquemática, acá estamos viendo la conformidad con respecto a esa porosidad ósea que está en relación con el hueso trabecular en una vértebra normal, en una vértebra osteoporótica y en una fractura por aplasteamiento de una vértebra con osteoporosis, en este caso osteoporosis avanzada. Entonces, esquemáticamente, en la visualización de estos tres cuerpos vertebrales, lo vamos a tener en cuenta para poder entender y considerar la clasificación con respecto a la deformidad del cuerpo vertebral. La deformidad del cuerpo vertebral con respecto a su pérdida de altura, es decir, acá dice pérdida de altura del cuerpo vertebral, clasificación de Shannon, que evidentemente, según los estudios realizados, es una pérdida de altura del cuerpo vertebral con respecto, y según declara esta clasificación, en cuerpos vertebrales que están comprendidos entre D4 y L5. Es decir, y ahí, en el medio de esta zona, va a estar la charna y la dorsolumbar, que es lo que había mencionado en la afectación traumática, por general en asentamientos traumáticos en el cuerpo vertebral de D12. Este tipo de clasificación habla de tres afectaciones y tres tipos de severidad. Acá tenemos una vértebra normal grado 0 y acá tenemos los tres tipos de afectación. Si afecta al pilar anterior, se va a denominar fractura cuneiforme. Si afecta al pilar medio, se va a denominar fractura bicóncava. Y si afecta al pilar posterior, se va a denominar fractura en caja. Estos son los tres tipos de afectación. Y con respecto a los tipos de severidad, va a haber tres: grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 lo vamos a denominar fractura mínima y va a comprender una severidad entre el 20 y el 25%. Grado 2, o también llamada fractura moderada, va a comprender una severidad entre el 25 y el 40%, y ya en el grado 3, fractura grave, más del 40%. Entonces, estos son los tres tipos de afectaciones, que es fractura cuneiforme, bicóncava y en caja, y los tres tipos de severidad: grado 1, 2 y 3. Me pareció importantísima, sobre todo porque con el densitómetro podemos llegar a reconstruir la morfometría vertebral y hacer el estudio de sus tres pilares. Perfecto. Con respecto a el diagnóstico de la osteoporosis, esto es una pregunta de examen. Dice así el slide: esta enfermedad puede diagnosticarse sobre la base de tres parámetros o métodos no excluyentes, es decir, no podemos excluirlos, ¿sí? Para que se manifieste este tipo de enfermedad, esto ya lo había comentado, en una placa radiográfica tiene que existir una pérdida de masa superior, es decir, una pérdida de masa ósea superior al 30%. Y hablando, por supuesto, de una
adecuada técnica radiológica con respecto a su kilovolt y a su miliamper, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los 3 parámetros no excluyentes sobre los cuales se diagnostica esta enfermedad? Radiografía, laboratorio, ¿sí? De calcio y fósforo y una densitometría ósea. Con respecto, simplemente les pongo un slide para que tengan en cuenta una distribución en porcentaje del riesgo de la osteoporosis por sexo. Nosotros habíamos dicho que esta enfermedad afectaba a ambos sexos y a personas de cualquier edad. Por supuesto que había, ¿se acuerdan lo que se denominaba dentro del rango femenino o masculino? Población de riesgo, que son aquellos pacientes con obesidad, con aquellos pacientes con hipertensión, aquellos pacientes con diabetes, aquellos pacientes fumadores crónicos y también tiene mucho que ver la ingesta de alcohol, ¿sí? Entonces, bueno, esos pacientes iban a considerarse dentro de un rango de población de riesgo probable. Acá tenemos el riesgo osteoporótico por sexo, un 16,8% en hombres, dejando libre un 83,2% y un 32,8% en mujeres, dejando libre un 67,1%. Perfecto. Esto lo tienen que tener en cuenta porque por ahí comparto imagen y les puedo llegar a preguntar qué diferencia existe entre un hueso normal y un hueso osteoporótico y por qué esquemáticamente se da de esa manera, ¿sí? Fíjense en acá cómo tenemos una pérdida de la masa ósea en lo que es el tejido trabecular. Bien, con respecto al equipamiento, vamos a ver diferentes tipos de modelos, pero prácticamente todos siguen el mismo lineamiento, salvo que aquellos que son de articulaciones que ahora se los voy a mostrar. Tiene una camilla, ¿sí? La camilla, ¿sí? ¿Cómo se llama? El control para su movimiento, ¿sí? Ya sea vertical o transversal. El brazo, en donde tenemos la fuente por debajo y todos los sensores por arriba, en el cual después se va a mover en sentido transversal en la camilla y también en sentido de zigzagueo, que eso después lo vamos a ver más adelante en lo que se denomina tipos de escáner. Bien, lo mismo, sobre todo son distintos tipos de marca, distintos tipos de comercialización. Con respecto al servicio, fíjense en el avance tecnológico con respecto a los monitores. Acá tenemos un General Electric, que es uno de los que más se comercializa. Acá tenemos otro. Distintos formas y modelos, no es necesario que lo sepan, simplemente yo les estoy haciendo un muestreo y de la consola de trabajo. Acá vemos en el monitor una cadera y se acuerdan el semáforo invertido con respecto a los colores. Después igual en la clase que viene vamos a ver consola, vamos a ver más seguimiento sobre consola y sobre colores. Acá tenemos otro densitómetro, ¿sí? Siguiendo la línea estándar, y los densitómetros que se utilizan para ver pérdida de masa ósea en las extremidades. Fíjense en el próximo slide, lo hacemos sobre mano, sobre tobillo, ¿sí? Bien, esperen que me tomo otro mate. Esto es simplemente un muestreo del equipamiento para que tengan una idea nada más. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer una densitometría ósea? Otra cosa que vamos a preguntar en el examen. Primero, interrogatorio, es decir, ¿por qué le piden el estudio? Y el interrogatorio pura y exclusivamente para saber si podemos realizar el estudio o no, es decir, normas de bioseguridad dentro de este método. Pesar y medir al paciente. Nosotros vamos a tener siempre una medición y vamos a tener, ¿sí?, una balanza. Entonces, el peso y la altura son dos datos que tienen que ser exactos, porque según el segmento a escanear, el equipo, ¿se acuerdan que hacía la absorciometría? Generaba el contenido mineral óseo, realizaba la ecuación y llevaba como conclusión la densidad mineral ósea. Entonces necesita saber el peso y la altura exacta. También necesita saber el sexo, la edad de la persona y cuál va a ser el segmento. Y sobre todo la raza. ¿Se acuerdan? Blanca, negra o amarilla. Vamos a posicionar, en este caso fíjense, están haciendo acá el técnico una densitometría de cadera, cómo está colocado, eso vamos a ver mucho más adelante, ya prácticamente llegando a fin de año, el posicionamiento, el escáner de la zona y después el análisis de resultados que lo hace el equipo y nosotros lo tenemos que imprimir, como digo siempre, para documentar. Y si el paciente viene a hacerse
un control sobre un estudio previo. Nosotros a través de una línea de seguimiento podemos ingresar con respecto a los datos, esa línea de seguimiento nos sale en la computadora y podemos llenar un gráfico para comparar los resultados para que después al médico le sea mucho más fácil poder realizar. Con respecto al área de interés, bueno, acá estamos poniendo como ejemplo la articulación coxofemoral, en donde se van a medir cuello quirúrgico y cuello anatómico, y el médico va a poder hacer algún tipo de, si es que lo quiere hacer así, angulación, ¿sí? Acá tenemos el hueso normal, el hueso con osteopenia o hipocalcemia y el hueso osteoporótico. Recuerden los colores, que es muy importante. Existe una clasificación del cuello femoral, esto también le hago un muestreo, no es necesario que lo sepan. Existe la clasificación del cuello femoral con respecto a la pérdida de masa cálcica, clasificación grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está en relación primero la zona y con respecto, primero la zona, ¿sí? que va afectando, y segundo con respecto a su intensidad. Así que clasificación del cuello femoral de 1 a 6. Esto es, ¿sí?, el positivo de la imagen. Esto es una visión que se realiza con una ventana del densitómetro, ¿sí?, tipo calorimetría, en donde, por ejemplo, queremos ver parte de la actividad del metabolismo óseo, entonces también lo podemos llegar a mostrar y a documentar así. Después existe otra técnica que se llama subtracción del tejido. La subtracción es una resta, ¿sí?, que se coloca en relieve, ¿sí? Es como una ventana que nos permite hacer un relieve y una resta, y también poder llegar a fotografiarlo de esta manera, ¿sí? Una matriz, fíjense en la diferenciación de la matriz ósea, ¿sí? Una matriz normal y una matriz mucho más rugosa en relieve, que es osteoporótica. Es una forma también de poder llegar a trabajarlo o de llegar a mostrarlo. Lo mismo el escáner de cadera, que esto es para que ustedes vean, por ejemplo, en el densitómetro cómo se ve el mapa del color, todos los valores. Después vamos a ver más adelante el Z-score, el S-score, todos esos conceptos que yo ya les había mencionado en clases anteriores. Y también fracturas de cadera, sobre todo del cuello anatómico o cuello quirúrgico. Y acá lo que están viendo es una prótesis de cadera que se llama prótesis de Thompson, ¿sí?, en donde se ve el cotilo del cuello y esta parte que se denomina vástago. Entonces, el médico, en este tipo de prótesis de cadera se puede hacer una densitometría, y lo que se realiza es una medición de un ángulo que se denomina ángulo de Gruen, ¿sí? Entonces, en base a eso, saca el densitómetro, pero simplemente son comentarios y muestreos de cuestiones que se pueden llegar a encontrar el día de mañana. Con respecto a las zonas de interés, habíamos mencionado que también existe, por ejemplo, en los huesos largos, sobre todo en este caso, por ejemplo, en el antebrazo, las mediciones distales, ¿sí? Distal, o sea, un tercio, medial y ultradistal, UD significa ultradistal, de la articulación radiocubital, ¿sí? Fíjense, y acá, bueno, de los cuerpos vertebrales L1, L2, L3, L4. Entonces, áreas de interés general: cadera, huesos largos de tipo de articulaciones y columna. ¿Estamos? También falange, falangina y falangeta. Estamos acá hablando de huesos, ¿sí? Acá estamos hablando de falanges y acá estamos hablando de huesos, en este caso del carpo, ¿sí? Articulación. Acá estamos hablando de articulación carpo metacarpiana, es la muñeca. Acá estamos hablando de articulación metacarpo-falángica, del primer dedo, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto, ¿sí? Y acá están las mediciones de los segmentos, en este caso, del metacarpo y de la falange. Falange, falangina, falangeta. O falange proximal, media y distal. Con respecto al diagnóstico, creo que con esto ya terminamos, sí. Y con respecto al diagnóstico, o también llamado diagnosis, para realizar todo tipo de este tipo de enfermedades, por eso puse esta diapositiva. El diagnosis, el médico lo hace a través de la clínica del paciente, que es el conjunto de sintomatología, un laboratorio, ¿sí? Y por general elige un método. Si el método es a través de un cálculo, una densitometría ósea. Y si es a través de una imagen, puede ser una radiografía, una mamografía, una ecografía ultrasonido, tomografía axial computada o
resonancia magnética nuclear. Y para evaluar propiamente dicha, la pérdida de la masa cálcica, una radiografía simple, un laboratorio fosfocálcico, es decir, del fósforo y del calcio, y una densitometría ósea. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces con esto, chicos, terminamos la clase número 9 de técnicas especiales o específicas. Ya en la clase número 10 vamos a ver otros conceptos de sintométricos y sobre todo vamos a ver el tipo de escaneo, esos tipos de escáner que se utilizan, ¿sí? Así que esperen que cierro acá, los abrazo y los saludo a todos.